Teleeducación para el desarrollo. De titulación en educación, el curso de educación inclusiva. Más la educación inclusiva a nivel nacional. Tenemos contenidos temáticos, la política del Perú, acuerdo nacional, ley de la persona con discapacidad, número 27050, y la Ley General de Educación 28044, que son las más importantes porque existen más parte normativa normada por el Ministerio de Educación. Tenemos las escuelas de educación básica regular, están obligadas a matricular a estudiantes con discapacidad física, sensorial, o parcial y moderada. La inclusiva no cree en la segregación, ni tampoco considera que haya que hacerle un lugar especial a la niñez con discapacidad. Propone que hay un lugar que se llama escuela, que es para todos, y hay un proceso social de educación, y ese proceso se vive en común. Política del Perú. Considera la Constitución, el artículo 16 nos dice que el Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitación mental o física. El Acuerdo Nacional también considera, dentro de su 11ª política del Estado, la promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación. En la 12ª política del Estado dice acceso universal a una educación pública, gratuita y de calidad, promoción y defensa de la cultura y del deporte. Personas con discapacidad, Ley 27050, en el artículo número 1 dice: la presente ley tiene por finalidad establecer el régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social, prevención para la persona con discapacidad, hace su desarrollo e integración social, económica y cultural. Número 2 nos habla sobre la definición de la persona con discapacidad. Pues nos dice que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales que implican la disminución o ausencia de capacidad. En la Ley General de Educación, número 044, en el artículo 8, nos habla de los principios de la educación y vamos a también considerar la inclusión. Tenemos la calidad, la interculturalidad, la democracia, la ética, acá está la inclusión, la conciencia ambiental, la creatividad y la innovación. También tenemos el Acuerdo Nacional, la Ley Anual de Educación, el Proyecto Educativo Nacional, los lineamientos de política, el Plan Estratégico Sectorial, multianual, el Plan Estratégico Institucional, tenemos Proyecto Educativo Regional y Local y el Proyecto Educativo Institucional que es elaborado dentro de la institución educativa. También tenemos las políticas del Plan Nacional de Educación para Todos. Y tenemos acá que nos habla sobre la atención a la infancia. En la política B, la calidad y con nivel primario y secundario. En la política C, la atención población analfabeta. En la política D, oportunidades a niños, jóvenes y adultos no insertados en el sistema educativo. En la política E, la educación bilingüe en zonas o áreas rurales.
la política, el desempeño docente, eficaz y profesional. En la política G, la infraestructura, equipamiento y material educativo. En la política H, la gestión basada en la institución educativa. Y en la política I, el incremento, asignación presupuestal del sector educación. También el Foro de Educación para Todos, Nacional de Educación para Todos, sobre la convocatoria de inversiones, la difusión y sensibilización, la acción del Proyecto Nacional de Educación para Todos con la resolución 592 desde el año 2005 y la institucionalización con resolución 041 del 2004. La influencia también del Banco Mundial en el Perú, porque nosotros tenemos que guiarnos, nos sirve de base todas las políticas que a nivel mundial se ha tomado sobre la inclusión. En este caso, el Banco en el Perú, por ejemplo, hay un documento para una educación de calidad para los sectores con rendición de cuentas y fortalecimiento de calidades. 2006 plantea también la necesidad de crear estándares, los cuales de solicitar al director y docentes una rendición de cuentas de calidad de educación que impactan. El mayor gasto en educación no es urgente. La necesidad cultural y geográfica no debe ser impedimento para la conservación de estándares. En caso hay que se puede explicar el principio de la inclusión de la educación.